Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión trabajaremos con el software de Factorio y realizaremos la escena de Assembler. Para esto utilizaremos Codesys en su versión 3.5.16 y haremos el enlace con Factorio a través del estándar OPC utilizando KEPServer. Los pasos a realizar es: primero vamos a crear un proyecto en Codesys 3.5.16. Vamos a crear las variables de sensores y actuadores de Factorio. Vamos a descargar el proyecto al PLC virtual. Configuraremos KEPServerX. Enlazaremos Codesys con Factorio. Y por último comenzaremos a crear la lógica. Vamos a utilizar tres procesos secuenciales: un ciclo de leads, un ciclo de bases y un ciclo de gantry. De esta manera, independizando cada uno de estos ciclos, tendremos un mejor rendimiento de nuestra escena. Ok, y bueno, el objetivo del video es tener esta escena funcionando de esta manera. Si se fijan, son ciclos independientes. Aquí este se está moviendo, termina, y este baja, se lleva la pieza, y al momento en el que se está llevando la pieza ya está llegando otro lead esperando el gantry. También de esta manera del lado izquierdo tenemos la base, que también una vez que el gantry se va, él continúa su ciclo y deja una pieza lista esperando al gantry. Y el gantry es un ciclo independiente que también siempre se está moviendo, esperando que tenga una pieza clampeada del lado izquierdo de los leads o del lado derecho de las bases. Esto es lo que les comentaba. Tenemos un ciclo de bases, un ciclo de gantry y un ciclo de leads, cada uno trabajando de manera independiente. Ok, bueno, todo esto lo vamos a hacer paso a paso. El video es un poco largo, pero pues la verdad la explicación considero que está bien elaborada. Si tienen alguna duda la pueden dejar en los comentarios, o cualquier comentario o sugerencia que quisieran dejar. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, aquí tenemos Codesys abierto. Solamente mencionar la versión es 3.5 Service Pack 16. El nombre de nuestro proyecto es FIO-Assembler. El dispositivo que elegimos es Codesys Control Win versión 3x64 y el lenguaje de programación de nuestro programa principal es Ladder, el cual también vamos a utilizar en las acciones o rutinas siguientes. Bueno, ya creamos el proyecto. El siguiente paso era enlazarlo con las variables de Factorio. ¿Cuáles son estas? Bueno, vamos a abrir el software, vamos a elegir la escena que va a ser Assembler, sería esta escena, y nosotros podemos ver aquí en Doc All Tags todos los tags que tenemos que crear, o también podemos ir aquí a File, en Drivers, y del lado izquierdo pueden ver los que corresponden a sensores, que serían entradas de Codesys, y del lado derecho actuadores, que vendrían siendo salidas de Codesys. Yo aquí ya tengo un bloc de notas con las variables. Si se fijan, al inicio le ponemos FIO de Factorio. Este lo vamos a utilizar como un filtro más adelante. Después ponemos una S que corresponde a sensores, y aquí vamos a enlistando todas las variables, y después pasamos a una A que corresponde a actuadores, y aquí también están todas las variables. Lo que vamos a hacer es copiar esto. Yo lo hago así para ahorrar un poco de tiempo y que no se alargue el video. Y ahora aquí en esta parte vamos a pegarles. Aquí le ponemos pegar y aquí tendríamos ya las variables. Siguiente paso sería: vamos a hacer una pequeña lógica para comprobar que funciona el enlace de las variables entre Codesys y Factorio. Vamos a hacer una lógica para poner en run nuestro sistema y después en reset, después en run y después en reset. ¿Cómo haremos esto? Bueno, desde aquí, desde Codesys, vamos a agregar unos cuantos renglones. Vamos a insertar una llamada de módulo. Vean que también se puede con control V. Le ponemos aquí búsqueda de texto y ponemos R-trigger. Le damos el nombre que aparece por default. Y después aquí agregamos una bobina set. Esta bobina va a ser FIO a Factorio reset. Copiamos el nombre y en la parte de abajo vamos a agregar un contacto normalmente abierto. Le damos este nombre. Recuerden, con control V, insertar llamada de módulo, le ponemos un ton, le damos el nombre que aparece por default, y después aquí tgato 500 milisegundos. Vamos a eliminar esto de elapsed time, y después vamos a poner una bobina de reset.
¿A quién nos va a resetear? Al mismo reset, factory.io reset. Entonces cada vez que nosotros pongamos en run nuestro proyecto, se va a activar esta señal durante 500 milisegundos y después se va a apagar. Después de eso nosotros queremos que se ponga en set. ¿Qué queremos que se ponga en set? Bueno, queremos que se ponga en set la bobina de run. Ok, de esta manera cada vez que nosotros iniciemos va a reiniciar nuestra escena. Ok, ahora el siguiente paso antes de continuar con la lógica, como habíamos dicho, es aquí en aplicación vamos a agregar el objeto configuración de símbolos. Importante tener esta casilla habilitada. Le ponemos aquí en agregar y le damos aquí en crear. Vamos a seleccionar aquí todo PLC-PRG. Si quieren pueden quitar estos, como quiera vamos a elegir solamente los que dicen FIO. Ok, y después de esto tenemos que poner aquí en crear. Vamos a abrir Codesys Control Win versión 3x64 que corresponde a nuestro PLC virtual. Si se fijan, algo importante que deben de tomar en cuenta es la versión de su PLC virtual. Aquí dice 3.5.16 y si nosotros nos vamos aquí en actualizar el dispositivo, aquí también es 3.5.16. Importante tener en cuenta eso. Ahora le damos doble clic al dispositivo, examinar red y aquí ya nos encontró nuestro PLC virtual. Ahora nos vamos a ir en línea, vamos a cargar nuestro proyecto y lo ponemos en run. De esta manera vean cómo ya está todo en verde, nuestra tarea ya está corriendo y nuestro proyecto ya está corriendo. El siguiente paso es abrir KEPServer X6, aquí le ponemos que sí y aquí vamos a darle en nuevo proyecto, vamos a poner yes update en caso de que ustedes no lo tengan así. Aquí vamos a agregar un nuevo canal, aquí elegimos Codesys, le damos en siguiente, 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 siguiente y finalizar. Después aquí en el canal que acabamos de agregar ponemos Device Discovery, vamos a poner aquí Begin Discovery y le damos en OK. Si no les aparece esto de Stop, quiere decir que no va a comenzar. Tienen que ir aquí, la parte de abajo, darle clic derecho a X y ponerle en Stop y después reinicializar. Ok, aquí ya lo encontró, le damos doble clic, Tag Import Settings, seleccionar tags para importar, doble clic a aplicación o abrimos con el más. Después aquí seleccionamos ese y con la tecla Shift y hacia abajo vamos a seleccionar todos los tags que queremos. Vamos a darle aquí a esta flechita para enviarlos a la derecha, le ponemos OK, OK, cerramos y una manera de verificar es yendo aquí OPC Quiet Client, después aquí en aplicación y vean que la calidad es Quality Good, es decir que ya está la comunicación. De hecho este A Factory.io Run, vean que está en 1 y si regresamos a Codesys esta es la que está en 1. Ok, entonces hasta aquí ya terminaríamos esta parte. Ahora vamos a ir aquí a Factory.io, vamos a ir aquí a Drivers, vamos a seleccionar el driver OPC Client de AUA y después vamos a ir aquí a configuración, vamos a poner Browse Servers. A ustedes les puede aparecer este servidor o también el de Kepware. Yo le voy a seleccionar este, en mi caso este es el que va a funcionar y después aquí en filtrar nombres que empiecen con, recuerden que nuestras variables todas empiezan con FIO, como pueden ver aquí, FIO, FIO y después aquí vamos a ponerle un límite. Yo le voy a poner, aunque no tenga esas, le voy a poner 100, un límite de 100 y le voy a poner browse. Regresamos y vean como aquí ya nos aparecen nuestras variables. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es enlazar. Y una vez que tengamos todo esto, regresamos aquí y ahora vamos a ir al proyecto de Codesys. Vamos a poner Windows izquierda y en Factory.io Windows derecha. Ahora vamos aquí, le damos en línea, Reset en frío. Vean cómo se detiene la escena y ahora vamos aquí a inicio o en depuración, inicio y vean cómo inicia nuestra escena. No sé si se fijaron, vamos a darle otra vez, Reset frío. Se detiene y después le damos run
y vean cómo reinicia nuestra escena. Ok, entonces aquí podríamos decir que ya tenemos nuestra comunicación establecida. Ahora sí vamos a pasar a realizar la lógica correspondiente. ¿Cómo lo haremos? Bueno, lo que tenemos que hacer es, vamos a irnos fuera de línea y vamos a crear las rutinas o las acciones que habíamos dicho. Vamos a hacer una que va a ser ciclo-gantry y va a ser de tipo ladder. Agregamos una que se llame ciclo-leads, también de tipo ladder. Otra que va a ser ciclo-bases de tipo ladder. Agregamos una nueva que va a ser sensors, que son los sensores, y una más que va a ser actuadores. Ok, y aquí ya tendríamos las 5 rutinas o acciones. Ahora aquí vamos a agregar una llamada de módulo, pero vamos a poner aquí con en. Vamos a poner aquí en categorías llamada de módulo y vamos a empezar con pues la primera, actuadores. Aquí vamos a ponerle true o pueden eliminar el contacto. Vamos a copiar este y lo vamos a pegar. Lo vamos a pegar 5 veces. Vamos aquí a actuadores, después sensores, después ciclo leads, ciclo bases y por último ciclo gantry. De esta manera nuestro programa principal está mandando llamar a los programas secundarios o acciones, vamos a llamarlo. Y ahora sí comenzaremos a realizar la lógica. Comenzaremos con los leads. Aquí si se fijan en lead, lo que tenemos que hacer primero, vamos a dividirlo por pasos. Vamos a hacer un ciclo para leads, un ciclo para bases y por último un ciclo para el gantry. Lo que tenemos que hacer primero es encender el conveyor, después hacer el clamp y después, cuando una vez que el gantry tome la pieza, liberar el clamp. Para esto vamos a hacer la misma lógica que hemos utilizado en videos anteriores. Vamos a poner aquí FIO S Start, que viene siendo este botón. Cada vez que nosotros le demos Start aquí, en ese momento vamos a recibir un 1 en esta parte. Y vamos a poner que, vamos a poner aquí ciclo leads en, no debe estar en progreso el ciclo leads. Importante poner leads. Ahorita van a ver por qué vamos a poner todo, lo vamos a nombrar como leads, después como base y después como gantry. Aquí vamos a poner inicio ciclo leads. Aquí le damos. Después vamos a pasar aquí a la parte de abajo. Vamos a agregar un contacto. Vamos a agregar inicio ciclo leads, siempre y cuando no esté ciclo leads terminado. Ahorita les vamos a ver dónde irá y una vez que esté esto, vamos a poner ciclo leads en progreso. Ya lo tenemos ahora aquí en la parte de abajo vamos a agregar otro. Vamos a agregar una llamada de módulo con control V. Vamos a poner R-trigger. Bueno, aquí le vamos a poner R-leads. Y después aquí vamos a agregar una bobina que va a ser pasos-leads.0 y va a ser de tipo doble entero. Ok, ahora vamos a pasar a un renglón hacia abajo. Este renglón, el de abajo, ¿cuándo va a eliminar aquí leads? Bueno, cuando tengamos ciclo leads terminado, en ese momento vamos a poner en reset ciclo leads en progreso. Ok, y después ahora sí comenzaremos a hacer la lógica que hemos hecho por pasos secuencial. Paso leads, después vamos a agregar aquí un temporizador, un ton, y le vamos a poner aquí ton leads. Vamos a hacer un arreglo de tons. Recuerden, es array espacio corchete del 0
al 31 of tone, de tipo tone. Y ahora aquí vamos a poner entre corchetes el 0. Vamos a comenzar con el 0. Aquí vamos a darle t gato 0 milisegundos. En algunos vamos a necesitar ponerle un valor. Igual aquí le vamos a poner de una vez 20 milisegundos. Este lo eliminamos. Y después aquí vamos a poner un reset. Y después un set. Bueno, va a ir primero el reset y después el set. ¿Quién vamos a resetear cuando se cumplan esas condiciones? Vamos a poner en reset el paso punto 0 y vamos a poner en set el paso número 1. Ok, esto lo vamos a copiar y pegar 17 veces, o bueno, vamos a hacer como 17 pasos. Este sería el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vamos a hacerlo hasta el 18 y ahora vamos a cambiar todos de uno por uno. Y hasta aquí ya terminamos de hacer la rutina paso a paso. Ahora aquí vamos a poner para reiniciar el ciclo una vez que termine. Será con este paso, con el paso final que es el paso 18. Y ahora, cuando sabemos que el ciclo está terminado, bueno, vamos a copiar esta bobina, bueno, este variable. Y antes aquí vamos a agregar un contacto con una bobina reset. Lo pegamos. Y después aquí vamos a agregar una bobina de reset. Entonces en este paso la vamos a setear, decir que el ciclo está terminado, y en este otro decir que el ciclo, digamos, vamos a apagar esa bobina. Ok, hasta aquí pues sería de esta manera. Aquí nada más vamos a ponerle 50 milisegundos y aquí también vamos a ponerle 50 milisegundos y esta también. Ahora lo que sigue es crear esta mismo. Vamos a copiar todas estas con shift hacia abajo, copiar. Vamos a abrir otra instancia de Codesys 3.5.16. vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a poner un proyecto estándar. Vamos a darle el nombre que ustedes quieran. Solamente es para cambiar el nombre de las variables. Y aquí en el primer renglón vamos a pegar todos los renglones que habíamos copiado. Vean cómo están aquí. Vamos a ir a edición, vamos a ponerle buscar y reemplazar. ¿Qué vamos a buscar? La palabra leads. ¿Por qué la vamos a reemplazar? Por la palabra bases. Le ponemos reemplazar todo y vean cómo todo lo que dice leads cambia por bases. Muy bien, una vez que termine vamos a copiar y pegar esto. Igual shift y hacia abajo. Vamos a darle aquí en copiar. Y nos vamos a ir a la rutina, pero ahora la rutina de bases, porque en sí la misma secuencia nos va a funcionar. Y ahora regresamos aquí y ahora aquí, bueno, igual en edición, buscar y reemplazar todo. Vamos a buscar bases y vamos a cambiarlo por Gantry. Le vamos a poner reemplazar todo. Vean cómo todo va a ir cambiando por Gantry. Aquí ya terminó. De nuevo seleccionamos el primer renglón, shift y tecla hacia abajo, ponemos aquí en copiar y regresamos aquí a Codesys. Vamos ahora a ciclo Gantry y le ponemos aquí en pegar. Ok, ahora vamos a ir aquí primero a bases, vamos a seleccionar esta y le vamos a dar en shift F2 y vamos a, para que nos aparezca declarar variable, le damos a aceptar. Declarar variable, vamos a ir declarando todas las variables que no tenemos. Declarar variable, rtrigger, declarar, solamente vean el tipo de dato, aquí debe ser rtrig. Le damos aquí en aceptar y después aquí en pasos base
este va a ser de doble entero. Ok, le damos en aceptar. Aquí en tom bases, acuérdense que es array espacio corchete 0 2 puntos 31 y of ton. Ok, le damos aquí en aceptar y de esta manera ya hicimos también la lógica de las bases. Ahora vamos a pasar a gantry. Seleccionamos F2 de tipo booleano, shift F2, declaramos de tipo booleano, shift F2 de tipo booleano. Aquí en rtrigger este es de tipo r-trig, le damos en aceptar. Después pasos gantry, shift F2, recuerden que es de tipo doble entero. Y por último los temporizadores, recuerden que es un arreglo espacio corchete 0.31, cerramos corchete of ton y le damos aquí en aceptar. De esta manera pues ya tendríamos esto terminado. Y aquí, bueno, aquí también está. Yo les recomiendo darle aquí en compilar, limpiar todo, si queremos limpiar todo. Y por último darle aquí en compilar y le damos compilar. Vean cómo no tenemos ningún error, por lo tanto ya tendríamos la secuencia el proceso secuencial de los 3 ciclos. Vamos a comenzar ahora con el lead. Todo esto, el video se hace largo, pero pues es necesario. Entonces cada vez que nosotros le demos inicio, que vamos a cerrar esta instancia de códices, ya no la vamos a utilizar y vamos a ir a Factorio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí en Factorio? Lo primero que tenemos que hacer es encender nuestro conveyor. Vamos a encender el conveyor y avanzarlo. Ok, entonces en el paso número 1 es encender conveyor de leads. Entonces aquí vamos a seleccionar este paso, lo copiamos y vamos a ir aquí a actuadores porque tenemos que encender un actuador. Aquí le ponemos en pegar, vamos a poner aquí conveyor leads. Aquí vamos a poner una bobina que va a ser FIO-A bases conveyor. La vamos a encender y la vamos a enclavar. Recuerden que un enclavamiento se hace de esta manera. Tenemos un contacto que energiza una bobina. Cuando se energiza, ponemos un contacto en paralelo y de esta manera se realiza el enclavamiento. Más adelante vamos a ver cuándo vamos a desenclavar. Ahora regresamos a ciclos leads y hasta cuándo vamos a tener encendido, hasta que llegue a este sensor. Vamos a darle aquí. Cuando este sensor lead at place, quiere decir que ya detectó el lead. Cuando este se active, pues nosotros pasaríamos al siguiente paso. Pero es importante esperar a que el lead pase por completo, porque si ahí nosotros decimos que ya llegó, pues si por ejemplo nosotros ponemos aquí clamp lead, si lo clampeamos, vean, aquí hay un espacio todavía. Aquí hay un espacio y esto está mal, entonces debemos de corroborar que la pieza pase por completo. ¿Cómo hacemos eso? Pues nosotros podemos hacer aquí en sensores, vamos a utilizar un truquito que se llama FIO-S lead at place. Pero aquí por ejemplo, ¿cómo sabemos que pasó por completo? Cuando pasa de 1 a 0. Cuando pasa de 1 a 0, en ese momento la pieza pasó por completo. Entonces hay un bloquecito, vamos a llamar insertar de módulo, que se llama F-trigger, es falling trigger. Cada vez que pasa de 1, vean aquí la rayita arriba, un 1 a 0, activa la salida durante un ciclo de escaneo de nuestro controlador. Vamos a darle aquí el nombre que aparece por default. En ese momento nosotros vamos a enclavar una señal que se va a llamar lead at place. Va a ser una bobina que vamos a crear, una variable, y en la parte de abajo vamos a agregar un renglón. Va a ser control D y lead at place. ¿Durante cuánto tiempo lo vamos a tener prendido? Lo vamos a tener prendido durante 200 milisegundos. T gato 200 milisegundos y después lo eliminamos. Después de ese tiempo
vamos a resetear esta señal. Entonces esta señal lo que nos dice es cuando pasa lead at place de 1 a 0 se va a energizar esta diciéndonos que la pieza ya pasó por completo. Ok, entonces aquí ponemos control D. Aquí ya vamos a poner este otro paso, vamos a ponerlo de espera, spare, y después en el siguiente paso, una vez que ya tenemos la pieza en esta parte, tenemos que poner el lead clamp, tenemos que hacer este movimiento. Entonces vamos a poner aquí activar clamp de lead. Ok, entonces acuérdense, ese viene siendo un actuador. Vamos a poner aquí en la parte de abajo, vamos a poner este paso, clamp de lead. Ok, en este momento nosotros vamos a agregar una bobina, perdón, es control A para la bobina, FIO-A clamp base, y de la misma manera que la anterior vamos a poner en paralelo. Para poner en paralelo es como aquí, control R, aquí lo ponemos, y más adelante vamos a ver dónde lo vamos a desenclavar. Ok, aquí regresamos a ciclo leads, activar el clamp. Cuando sabemos que el clamp ya está activo, cuando tenemos esta señal, este sensor lead clamped. Si yo lo quito, vean cómo lead clamped se apaga. Si yo lo pongo lead clamped se enciende. Entonces aquí vamos a agregar un contacto, FIO-S lead clamped. Cuando tengamos esta señal quiere decir que el lead ya está clampeado. Muy bien, vamos a ponerle que sea de 50 milisegundos. Y también cuando una vez que esté que ya pasó también el sensor, nosotros podemos apagar el conveyor, porque si no lo apagamos, el conveyor va a seguir aventando piezas y no queremos eso. Entonces regresamos aquí a actuadores y le ponemos que con el paso número 2, cuando llegue al paso número 2, vamos a desenclavar esta señal. Cuando llegue se va a abrir al paso 2 y se desenclava. Ahorita vemos si con el punto 2 o el punto 1 funciona. Ahorita lo vamos a ver. El siguiente paso, ya activamos el clamp de lead. Ya lo activamos, aquí está. Y ahora tenemos que esperar a que el gantry baje y se lleve la pieza. Entonces esto va a ser un paso de aquí del ciclo de gantry. Tenemos que esperar este ciclo. Entonces aquí vamos a ponerle spare. Y en este paso, en el número 4, vamos a esperar a que gantry baje, tome la pieza y suba. Ok, entonces tenemos que esperar a que suceda eso. Por lo pronto aquí vamos a poner un contacto. Aquí vamos a ponerle pasos, gantry, punto, y todavía no sabemos qué paso es, pero ahorita vamos a ver cuando entremos en el paso del gantry, en el ciclo del gantry. Después, una vez que el gantry baje, vamos a ponerlo aquí, move Z, una vez que el gantry baje y después active el grab y después suba, una vez que suba, nosotros tenemos que, cuando recibamos este paso, nosotros tenemos que desactivar el clamp de lead. ¿Para qué? Para que este clamp regrese. Entonces ahora el clamp, vamos a hacer esto que se regrese de esta manera. ¿Cómo lo desactivamos? Pues simplemente vamos a ir aquí a actuadores, aquí está clamp lead. En este paso vamos a darle, miren, es control N, aquí lo ponemos negado y con esto ya se desenclava nuestra señal. Regresamos aquí, ciclo leads, desactivar clamp de lead, y ahora volvemos a comenzar. ¿Cómo volvemos a comenzar? Pues recuerden, todos estos pasos se van a ejecutar uno por uno, uno por uno, uno por uno. Cuando lleguen aquí en el paso 18, recuerden, aquí tenemos el paso 18 y va a volver a comenzar nuestro paso número 0. De esta manera, en teoría, el ciclo de lead ya terminó. Ahí ya lo tenemos. Ahora vamos a pasar al ciclo de bases. El ciclo de bases es algo similar. Bueno, vamos aquí vamos a apagar el grab para que no se escuche. Okay, el ciclo de bases, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Igual tenemos que encender
el conveyor para que avance. Bases conveyor, aquí lo ponemos encender. Vamos a poner aquí encender conveyor de bases, ok. Entonces en el paso 0, pero paso 0 de bases, vamos a ir aquí a actuadores, vamos a poner conveyor bases, vamos a agregar el contacto de pasos base punto 0, vamos a agregar una bobina y aquí vamos a poner -a bases conveyor. Perdón, este es leads conveyor, perdón, aquí es leads conveyor. Este se pone aquí en la parte de acá y aquí también es clamp leads, ok, perdón, esto estaba mal. Ok, todo es leads, esto todo es leads y esto de abajo todo va a ser bases. Entonces ahora vamos a hacer el enclavamiento. Aquí lo enclavamos y aquí enclavamos, ya activamos la base. Entonces nos vamos a ciclo en base. ¿Hasta cuándo vamos a tener encendida el conveyor de las bases? Hasta que el sensor pase de 1 a 0. Vean cómo aquí está apagado. Ahí lo detecta, pero igual como lo habíamos visto anteriormente, tenemos que esperar a que la pieza pase por completo. ¿Cómo hacemos eso? Pues con el F trigger. Ahí ya por ejemplo pasó de 1 a 0. Vamos a ir aquí a sensores y vamos a hacer una lógica similar. Vamos a poner FIO-S base at place. Vamos a poner aquí control B, insertamos un módulo R-trigger. No, perdón, es un F-trigger y aquí le ponemos el mismo nombre que el de arriba, pero lo vamos a cambiar por un 1, ok. Y ahora aquí vamos a ir a poner en set. ¿Qué vamos a poner en set? Vamos a crear una variable que se va a llamar base at place tipo booleano. Agregamos ahora un contacto, copiamos el nombre de la variable y lo pegamos aquí y lo vamos a tener encendido por un tiempo. El tiempo va a ser igual 200 milisegundos. Vamos a quitar este y vamos a resetear después de ese tiempo esa misma señal, ok. Entonces cuando nosotros tengamos base at place quiere decir que la pieza ya pasó por completo, ok. Aquí le ponemos base at place, este va a ser de espera, quiere decir que la pieza ya llegó aquí. El siguiente paso, al igual que el otro, es clampear, clamp base. Hacemos esto, entonces aquí ponemos activar clamp de bases. Vamos a poner aquí, regresamos aquí a actuadores y aquí vamos a poner este clamp bases y vamos a activar una bobina de la variable FIO-a clamp base. Copiamos, ponemos aquí control R y lo pegamos, ok. Aquí está clamp bases. Ahorita vamos a ver cuándo vamos a desenclavar esta señal. Después regresamos aquí, activar clamp de bases. ¿Hasta cuándo? Hasta que base diga que está clamped. Si lo quitamos, vean cómo base está apagado. Si lo ponemos base clamped, se pone en 1. Entonces aquí vamos a poner FIO-S base clamp. Ahí está clampeada la base. Ponemos este en espera y después aquí tenemos nosotros que esperar a que el gantry traiga la otra pieza. Haz de cuenta que el sistema va a hacer esto, va a bajar, va a activar el grab, va a subir, después se va a mover en X, después va a bajar y después va a desactivar el grab y después va a subir. Cuando haga esto de que baje, deje pieza y suba, vamos a poner aquí esperar a gantry que baje, deje pieza y suba. Cuando suba, en ese momento nosotros vamos a desenclavar el clamp. Vamos a hacer esto, vamos a quitar el clamp, lo quitamos, vamos a poner aquí
spare, desactivar clamp. Vamos a desactivar el clamp. Entonces recuerden, si vamos aquí a actuadores, en este paso activamos el clamp de bases y en este paso ahora lo vamos a desactivar. De esta manera quitamos el enclavamiento y con eso ya desactivamos el clamp. Ahora, una vez que se desactive el clamp, lo siguiente es activar el gantry para que se vaya hacia arriba. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que activar esta post rise bases. Tenemos que subir. Entonces vamos a poner aquí. Bueno, aquí es spare. Vamos a poner aquí subir clamp de bases. Vamos a poner aquí en el paso 8. Vamos aquí a actuadores. Vamos a agregar más contacto, más renglones. Vamos a poner subir, bajar, clamp de bases. Ok, entonces en el paso 8 vamos a activar FIO-A post rise bases y vamos a hacer igual con control R. Vamos a realizar un enclavamiento. Ok, entonces una vez que el clamp esté arriba, ¿cómo sabemos que está arriba? Bueno, cuando lo apagamos, vean cómo este está en 1. Post at limit bases está en 1. Cuando se mueve cambia a 0 y después a 1. Se mueve, cambia a 0 y después a 1. Entonces nosotros, siguiendo ese comportamiento, pudiéramos hacer una señal que nos diga cuando llega. Eso, bueno, aquí vamos a poner lead at place. Vamos a ponerles comentarios. Base at place. Y después aquí vamos a poner post at limit bases. Al limit bases es este. Entonces vamos a poner aquí un contacto. Vamos a poner FIO-S post at limit bases. Pero este, al contrario de los otros que son con F trigger, este siempre está en 1 y pasa a 0 cuando se mueve. Entonces tenemos que poner aquí un control B, un R trigger. Cuando pase de 0 a 1, vean cómo está en 1. Cuando pase de 0 y cambia a 1, en ese momento quiere decir que ya llegó. Vamos a poner aquí un set y vamos a poner el mismo, un nombre parecido, post at limit bases. Igual lo vamos a poner tipo booleano. Ponemos ahora un contacto, copiamos y pegamos y vamos a poner ahora con control B una llamada de módulo que va a ser un temporizador y le vamos a poner igual 200 milisegundos. Estos son como bobinas auxiliares que vamos a poner en reset esta misma señal. En ese momento quiere decir que ya llegó hacia arriba y también nos va a servir cuando llegue hacia abajo. Entonces nosotros, recordemos, vamos a subirlo, post at limit bases. Este nos va a decir cuando ya terminó. Entonces aquí subir clamp de bases. Cuando veamos este sensor que ya llegó, en ese momento pasamos al siguiente paso. Vamos a ponerle aquí 50 milisegundos. Este vamos a poner spare. Y después aquí en este paso vamos a activar el conveyor ya para que salga la pieza. Vamos a activar el conveyor. ¿Cuándo desactivamos el conveyor? Cuando aquí ya tengamos la pieza que ya salió por completo. Vamos a poner aquí activar conveyor de bases. Vamos a activar. Vamos aquí a actuadores. Vean cómo aquí ya teníamos el conveyor de bases. Simplemente lo ponemos en paralelo. Aquí está el paralelo o control R. Vamos a quitar este. Entonces en el paso 10 volvemos a activar el conveyor de bases. Aquí lo activamos. ¿Cuánto tiempo lo vamos a activar? Pues hasta que este cambie de 1 a 0. Miren, haz de cuenta, vamos a mover este para acá. Vean, aquí este lo detecta, está en 1. Pero tenemos que apagar el conveyor hasta que pase por completo, que pase de 1 a 0.
Recuerden, cuando pasa de 1 a 0 utilizamos el F trigger. Entonces vamos a agregar otros contactos acá. Vamos a poner control D y aquí vamos a ponerle FIO S part living. Es la pieza, ya está saliendo. Vamos a poner control B F trigger y ahora aquí vamos a poner un contacto, una bobina set. Creamos esta variable par living. Se fijan, son los mismos nombres pero sin el FIO-S. Copiamos control D, agregamos un nuevo contacto, control B para mandar llamar un temporizador y le vamos a dar el mismo tiempo. Copiamos el de arriba y ahora aquí vamos a poner en reset esta misma señal. Ok, entonces regresamos aquí a ciclo de bases. Vamos a activar el conveyor. ¿Cuánto tiempo? Hasta que la pieza ya haya salido. Ok, en este momento, cuando la pieza ya salió, nosotros vamos a bajar vamos aquí a activar el conveyor hasta que sale y vamos a bajar el clamp. Ok, aquí ya vamos a bajar el clamp. ¿Cómo bajamos el clamp? Pues lo vamos a bajar simplemente. Aquí teníamos por aquí subir y bajar clamps. Vamos aquí control R. No, perdón. Simplemente es como aquí está enclavado. Vamos a poner este paso, pero normalmente cerrado. Ok. ¿Y cómo vamos a saber que el clamp ya bajó por completo? Bueno, recuerden que aquí tenemos esta señal. Aquí clamp base. En post rise. Vamos a poner aquí cuando baja, cuando pasa de 1 a 0. Ok. Bueno, aquí es porque no está la pieza. Ahí está. Pasa de 0 a 1, perdón. 0 a 1, 0 a 1, 0 a 1. Esta señal. Entonces, ¿se acuerdan? Esa señal ya la tenemos nosotros acá. Que viene siendo post at limit bases. Vamos a poner esta. Aquí le ponemos control D. Post at limit bases. Vamos a poner que dure 50 milisegundos. Muy bien. Entonces, en ese momento nosotros bajamos el clamp. Y una vez que pase vamos a poner aquí spare y vamos a apagar también el conveyor aquí en el paso 13. De hecho el conveyor lo pueden dejar prendido, lo podemos dejar prendido o lo podemos apagar aquí en el paso 13. Nos vamos aquí a actuadores y en bases de conveyor de bases, aquí lo ponemos, aquí lo vamos a apagar. De hecho aquí se me olvidó, hay que apagarlo también en este paso. Aquí esperar a que el gantry baje, suba pieza. No, en este paso activar el clamp de bases. En el paso 2 de bases tenemos que apagar también el conveyor. Ok, entonces en el paso 0 lo activamos. Perdón, este es delete. En el paso 2 de bases, aquí lo ponemos. Y en esta parte ya en el paso 0 lo activamos, en el paso 2 lo apagamos, en el paso 10 lo activamos de nuevo y en el paso 13 lo apagamos. Ok, y pues hasta aquí en teoría ya tendríamos también el ciclo de bases. Aquí recuerden que tenemos que poner el pasos-gantry punto y pues todavía no sabemos cuál es el paso. Ahora vamos a pasar al gantry. En teoría estos ya están, el lead y el bases. Ahora vamos a regresar al gantry. Vamos a poner esto en reset. Aquí vamos a poner a liberar todas las señales. Y ponemos en reset de nuevo. Ok. Entonces ahora aquí el proceso es bajar el eje. Vamos a bajarlo, pero tenemos que esperar a que exista un lead clamped, que esté un lead clampeado, que viene siendo cuando ya tengamos en leads, que viene siendo aquí, esperar a que el gantry baje, porque aquí ya nosotros avanzamos y ya activamos el clamp. Entonces cuando estemos en el paso número 4 quiere decir que ya tenemos una pieza, un lead clampeado. Vamos a activar vamos a darle aquí. Me cuenta que vamos a hacer esto,
Después vamos a activar el clamp. Eso es lo que ya hacemos. Y después en este momento, cuando ya tengamos esta señal de que ya tenemos una pieza ahí, vamos a poner aquí spare. Vamos a bajar gantry para tomar pieza. Vamos a bajar el gantry. Entonces aquí con este paso lo copiamos. Nos vamos aquí a actuadores. Move Z. Vamos a moverlo en Z. Vamos a poner aquí una bobina que va a ser FIO-A. Move Z. Y vamos a ponerlo aquí en control R. Lo ponemos. Con este paso nosotros vamos a bajar nuestro gantry. Aquí lo ponemos, Move Z, vamos a bajar. ¿Cómo sabemos que ya bajó por completo? Bueno, vamos a hacer, fíjense cómo el moving cambia a 1. Vean cómo cambia a 1 y cuando llega cambia a 0. Cuando se mueve cambia a 1 y cuando no está en movimiento cambia a 0. Siguiendo este patrón vamos a hacer lo que habíamos hecho anteriormente. Vamos a agregar un contacto FIO-S, Moving Z. Entonces vamos a poner, vean cómo aquí está en 0, cambia a 1 y después a 0. Cuando cambia de 1 a 0 quiere decir que se movió y cuando cambia a 0 quiere decir que ya llegó. Entonces recuerden qué elemento nos puede servir, pues un F-trigger. Porque este es cuando cambia de 1 a 0, quiere decir que ya llegó en ese momento. Nos va a decir que ya realizó el movimiento correctamente. Aquí creamos una nueva variable auxiliar. Ponemos le damos este nombre, Moving Z. Vamos a agregar un temporizador. Le damos el nombre que aparece por default. Igual, seguimos trabajando con 200 milisegundos. Cerramos, después le ponemos aquí una bobina de reset y en teoría ahí ya estaríamos diciendo que ya se movió y ya llegó a la posición. Vamos a poner aquí Moving Z y vamos a copiar esto de una vez. Vamos a crear el del X de una vez. Vamos a poner aquí, vamos a poner Moving X y aquí vamos a poner un F-trigger 4. Aquí ponemos la X y la variable que vamos a crear va a ser X. Cambiamos todo por X. El temporizador vamos a poner -6, está disponible. Creamos y reseteamos Moving X. Ok, entonces regresamos al ciclo del gantry. Bajar gantry para tomar pieza. ¿Hasta cuándo vamos a bajar el gantry? Pues recuerden hasta que nos diga Moving Z, ok. Cuando tengamos esta señal quiere decir que ya terminó el movimiento. Ok, en ese momento vamos a poner aquí 100 milisegundos, que dure 100 milisegundos. Y este de abajo vamos a poner spare. Y también vamos a ponerle aquí 100 milisegundos. En ese momento nosotros tenemos que activar, cuando este baje, tenemos que activar el grab. El grab es como una ventosa que va, una succión, sujeta la pieza. Entonces aquí vamos a poner activar grab. Ok, vamos a activarlo durante 100 milisegundos. Entonces vamos aquí, seleccionamos este paso, vamos a actuadores y aquí vamos a poner grab. Ok, vamos a activar esta y vamos a agregar una bobina que se va a llamar FIO-A grab. La seleccionamos, ponemos en paralelo y la pegamos. Ok, así ya estaríamos haciendo el enclavamiento. Ahora tenemos que ver cómo desenclavar esta señal. Bueno, más adelante lo vemos. Aquí activamos el grab. Una vez que esté activo el grab, ahora sí, no me voy a brincar aquí paso, le voy a poner aquí subir gantry. Para subir el gantry basta con apagar el eje Z, Move Z lo apagamos. Entonces, ¿cómo hacemos apagar? Pues simplemente quitamos el enclavamiento. Aquí tenemos Move Z, ponemos normalmente
cerrado y de esta manera quitamos el enclavamiento. ¿Cómo sabemos que ya llegó? Recuerden que nosotros tenemos la señal de moving Z. Entonces aquí vamos a ponerle moving Z, quiere decir que el movimiento ya terminó, y vamos a ponerle que dure 100 milisegundos. Ok, una vez que suba nuestro gantry, ahora sí nosotros tenemos que moverlo hacia la izquierda, hacia la derecha. Vamos a poner aquí esto en spare, mover gantry hacia bases. Aquí lo ponemos, movemos el gantry hacia las bases. Entonces copiamos este paso, vamos aquí a actuadores y vamos a agregar aquí un renglón. Vamos a poner aquí move X. Entonces aquí agregamos una bobina FIO-a move X, copiamos, control R para poner en paralelo y pegamos. Entonces aquí ya estamos moviendo en X, vamos a mover en X así de esta manera y tenemos que esperar a que ya tengamos una pieza en el conveyor. Recuerden, este ya lo hicimos, es del ciclo de bases. En este momento nosotros vamos a replicarlo nada más. Cuando nosotros tengamos una pieza así, quiere decir que el gantry ya puede bajar. ¿Cómo sabemos que ya tenemos una pieza así? Nos vamos al ciclo de bases, encendemos primero el conveyor, esperamos a que tengamos una pieza, activamos el clamp de bases y en el paso 4, en ese paso quiere decir que ya tenemos una pieza como la que se muestra aquí. Entonces regresamos al gantry, vamos a poner aquí mover gantry hasta bases hasta que tenga una base clampeada. Aquí copiamos y pegamos entonces cuando estemos en este paso, en el paso 4, quiere decir que ya tenemos una base en esta posición. En ese momento nosotros podemos bajar gantry para dejar pieza. Vamos a bajar el gantry. ¿Cómo bajamos el gantry? Pues activando el eje Z, move Z. Entonces aquí bajar gantry, activamos el movimiento en Z. Vamos aquí a actuadores, vamos aquí, ponemos en paralelo o control R y lo pegamos. Bueno, vamos a quitar con esto estamos bajando el eje Z, lo enclavamos, de esta manera lo estamos enclavando. Y ahora, ¿cómo sabemos que ya terminó el movimiento? Bueno, recuerden que tenemos una señal que nos dice moving Z. Cuando se pasa de 1 a 0, vean cómo cambia de 1 a 0. Cuando pasa de 1 a 0, en ese momento ya se terminó el movimiento. Entonces copiamos esta señal, regresamos al gantry, moving Z y lo vamos a poner aquí por 100 milisegundos. De hecho, también vamos a ponerlo por 100 milisegundos y por 50. Ok, bajar gantry para dejar pieza. Una vez que esté abajo, vamos a desactivar el grab. Vamos a apagar grab para dejar pieza. Vamos a apagar el grab. Vamos a copiar este paso. Regresamos a actuadores. Recuerden que tenemos enclavado el grab. Aquí simplemente lo pegamos y le ponemos control N o negación. Lo negamos y de esta manera ya se va a abrir y se va a desenclavar. Regresamos al gantry, apagamos el grab, vamos a poner aquí en spare y lo vamos a poner que dure 100 milisegundos. Una vez que el grab esté apagado, nosotros aquí por ejemplo vamos a poner aquí, bueno, vamos a apagar el clamp, que se regrese, vamos a apagar el grab, bueno, aquí vamos a activar otra vez el clamp, vamos a activar el grab, ahí en teoría ya lo dejaríamos, ahí se movió, pero ahí lo dejaríamos y ahora moveríamos en Z. Tenemos que apagar Z. Entonces apagar grab, aquí es subir gantry. Vamos a subir el gantry, vamos a durar 100 milisegundos. Entonces vamos a subirlo. Para subir lo que tenemos que hacer, apagar Z.
regresamos aquí a actuadores, aquí tenemos Move Z, en el 9 lo encendimos y ahora en el 12 lo vamos a apagar. Ok, de esta manera ya quitamos el enclavamiento. ¿Cómo sabemos que ya se movió hasta arriba? Pues recuerden que tenemos Moving Z. Una vez que termine el movimiento en Moving Z, con eso ya tendremos para decir que ya terminó el movimiento. Vamos a poner este en Spare. Aquí tenemos en Spare. Y una vez que llegue hacia arriba, tenemos que regresarlo hacia atrás. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente apagando el eje X, el Move X. Vamos a poner aquí mover gantry hacia leads, hacia la izquierda. Ok, ahí lo ponemos en este paso. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Simplemente apagando X. Entonces, si recuerdan, nosotros tenemos el eje X enclavado, ponemos este normalmente cerrado y cuando llegue a este paso se va a abrir y ya se apagaría nuestro movimiento en X. Ahora, ¿cómo sabemos que ya llegó? Recuerden que en sensores tenemos igual el Moving X. Vamos a poner aquí Moving X. Con Moving X nosotros sabemos que ya terminó el movimiento. Regresamos a Gantry. Vamos a poner aquí Control D, Moving X por 100 milisegundos. Ok, aquí nada más cuando movimos hacia bases, subimos, después movimos. Y aquí también tenemos que esperar a que llegue a X, que se mueva en X y que esté una pieza presente. Ok, entonces hasta aquí ya movemos hacia la izquierda y en teoría ya terminamos esta parte. Entonces creo que aquí ya quedaría esta parte. En teoría ya está el sistema. Bueno, ahora aquí, ¿por qué nos aparecen estos en rojito? Recuerden que aquí estábamos esperando una señal a que el gantry baje y deje pieza y después suba. ¿Qué paso es este? Bueno, aquí vamos a ir paso a paso. Esperar a que exista un lead clampeado, después él bajar gantry, después activa el grab, sube el gantry y aquí empieza a moverse hacia la derecha. Entonces en el paso 7 el lead, digamos que aquí vamos a poner el paso 7, quiere decir que la pieza ya subió. En ese momento nosotros podemos continuar. Y en bases dice esperar a que el gantry baje, deje pieza y suba. Si vamos al gantry, aquí se mueve hacia la derecha, después baja para dejar pieza, apaga el grab, después sube y en este momento comienza el movimiento a la izquierda. Entonces en el paso 14 es cuando subiría. Aquí ponemos el paso 14. En este momento ya puede continuar al siguiente paso. Ahora vamos a ver si funciona. Vamos a tener detallitos, pero vamos a ver qué tantos detalles son. Aquí nos vamos en línea y lo ponemos en run. Ok, vamos a poner esto hacia la izquierda con Windows izquierda, Windows derecha. Vamos a quitar el force de todas estas variables y volvemos a poner esto en línea, reset y después le damos en run. Ok, vamos a quitar esto y le vamos a dar aquí en inicio. Vean cómo inicia, se activan, baja, sube, se mueve hacia la derecha, baja, deja, sube, se mueve hacia la izquierda y continúa. Ok, y pues miren si nos funcionó a la primera. Vean cómo el objetivo de esto es que el gantry siempre esté funcionando y cada uno de los equipos estén trabajando de manera independiente. Vean cómo aquí el gantry sube y al terminar y moverse el conveyor ya comienza para tener una pieza lista para cuando regrese. Y del lado derecho igual, el gantry deja, sube y al momento en el que se va ya continúa el ciclo y espera la siguiente pieza y la tiene lista para cuando regrese el gantry. Si se fijan, el gantry siempre está moviéndose, no tiene digamos como que un espacio de tiempo muerto, siempre está subiendo y bajando
gracias a tener los ciclos independientes. Y bueno, aquí nada más mencionar también el bases emisor y leads emisor siempre están activos. Aquí podemos verlo en doc all tags, vean cómo están forzados. Digo, nosotros también los podríamos activar desde Codesys, pero bueno, así ya está. Y la verdad, pues está bien que esté así, para que siempre estén mandando piezas y siempre estén removiendo piezas. Ya si queremos un ciclo manual o un ciclo reset, pues eso ya sería aparte. Por lo pronto, pues espero que les sea de utilidad esta información. El video es un poco largo. Lo interesante de aquí son los sensores, cómo jugamos con los sensores, cómo nosotros aquí estamos esperando a que la pieza pase por completo. Por ejemplo, aquí vean cómo aquí tenemos pieza, hasta que pasa por completo la pieza es cuando nosotros pasamos al siguiente paso. Igual aquí part living, el part at place, base at place, leads at place, todo eso es muy importante. El moving X, el moving Z, todo eso es muy importante y es lo que permite que el sistema funcione de manera correcta. Todo es gracias a los F trigger y a los R trigger. Si ustedes tienen algún detallito o quieren modificar, por ejemplo, que no se detenga aquí, pues pueden hacer algunas modificaciones. Por ejemplo, aquí para que no se detenga, nos vamos al ciclo de bases, o más bien en actuadores, y podemos quitar el mover conveyor bases. Podemos quitar este paso 13 y de esta manera nunca se detendría, pero pues yo considero que así está bien. Bueno, pues esto sería todo de parte de este video. En caso de que tengan alguna duda, la pueden dejar en los comentarios. Si no están suscritos, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita y pues agradecerles por su apoyo. También un poco de documentación de este video estará en la página web del canal, carlosabneryt.com, por si quieren ir a visitarla, también está en la descripción. Y bueno, de nuevo muchas gracias. Espero que estén muy bien.